Hace unas horas atrás, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha llegado a un acuerdo con el Programa de Alimentación de las Naciones Unidas. ¿Cuál es el objetivo de la misma? Proveer de alimento necesario para 1.500.000 niños que han sido vulnerados producto del bloqueo económico al que está sometida esa nación. La señora Julie Chung, que es la secretaria de la Oficina para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en otras palabras, la representante del señor Anthony Blinken para el tema de Venezuela y del Hemisferio Occidental, ha publicado en su cuenta de Twitter palabras más o menos lo siguiente, ¿no? Estados Unidos siempre en la expectativa y queriendo ayudar, queriendo aliviar la situación difícil en la que viven los venezolanos, hará todo lo posible para que eso suceda. Ojalá que la ayuda llegue lo más antes posible. Bueno, una expresión que si uno no entendiera todo el contexto, pues diría, qué bien, ¿no? ¿Qué pasó? Desde el otro lado, el canciller Jorge Arreaza le ha dicho, oiga, señora Julie Chung, si es que Estados Unidos, o la élite, creo yo, para hacerla más específica, que gobierna esa nación, estuviera tan interesada en aliviar el dolor de los venezolanos, lo único que tienen que hacer es levantar el bloqueo económico. Él utilizó el término sanciones, ¿no? El bloqueo económico que implica que la banca privada internacional tenga secuestrados los recursos de esa nación. La señora Chung ha respondido con una suerte de manifiesto en 5 puntos. Le ha dicho, mire, si usted quisiera que nosotros pusiéramos en consideración su pedido, ustedes tendrían que cumplir con 5 puntos que nosotros les exigimos. Entonces, ahí yo, desde mi posición de ciudadano de la patria grande, desde mi mirada de latinoamericano, digo, a ver, no es que todas las naciones son iguales en derecho, de acuerdo a la declaración precisamente de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, ¿no? Todas las naciones tienen el mismo derecho. Entonces no puede haber una nación que le diga, mira, yo te voy a quitar el bloqueo siempre y cuando hagas lo que yo quiero que tú hagas. ¿Ya? Pero Jota, ¿qué es lo que estaba pidiendo la señora Chung? Es probable que alguien me esté preguntando, ¿no? A lo mejor lo que está pidiendo es algo lógico, algo que es racional. A ver, lo primero que la señora, son 5 puntos que ha pedido. La primera ha pedido elecciones justas y democráticas. Si es que alguien pide eso, yo estaría absolutamente de acuerdo con esa persona. Yo quiero elecciones justas y democráticas para el país de Chad, por ejemplo, ahora mismo en la África Central. Sin embargo, ahí acaba de fallecer el dictador Idris después de 30 años de gobierno, pero como era aliado de Francia y de las potencias occidentales, tras su muerte le han considerado un héroe. Pero el señor era el peor de los dictadores, al punto que en su nación hay petróleo y es la tercera nación más pobre del planeta. Pero no me quiero salir del contexto, ¿sí? Si alguien viene y pide elecciones democráticas y justas, pues yo estaría de acuerdo con él, salvo que entendamos cosas diferentes por elecciones justas y democráticas. Pregunto yo, ¿cómo es que la señora Chung o el Departamento de Estado de los Estados Unidos sabe y puede afirmar que no hay elecciones justas y democráticas en Venezuela? Es decir, tendría que tener un elemento de partida, un punto para decir, es que acá no hubieron. Jota, es que estás mal, pues acá están las pruebas que en este país no hay elecciones justas y democráticas. Tendría que haber una demostración, una prueba tangible. ¿Cómo se obtiene una prueba tangible? Enviando un observador, siendo, ¿no?, alguien que está cercano al proceso y señalando incorrecciones en el mismo. Que yo entienda, Venezuela no ha tenido observadores ni de la OEA, ni de Estados Unidos, ni de la Unión Europea. Porque Venezuela no los quiso aceptar, no,
porque ellos no quisieron ir. Y me refiero específicamente a la Unión Europea, porque fue Venezuela quien les tocó la puerta y les dijo: señores, por favor vengan, tenemos elecciones en diciembre, en el diciembre pasado, para elegir un nuevo parlamento. Sería bueno que vengan y vean nuestro proceso. Entonces, si es que vienen, tendrán todo el derecho para decirnos si es que hemos llevado o no a cabo un proceso limpio. Pero si no fueron, si no estuvieron, ¿cómo es que pueden emitir una opinión sobre el tema? A ver, este es un asunto difícil, ¿no? Porque si yo digo, pido elecciones justas y democráticas, ¿cómo es que sabes que no hubieron elecciones justas y democráticas si no quisiste estar ahí para ver, para tener un contacto directo con lo que estaba pasando en el proceso democrático? Salvo que la señora Chung, tengo entendido que es la pronunciación correcta de su apellido, entienda que la democracia justa y correcta sea solo cuando se elija a alguien como Juanito Guaidó. Es decir, no es una, a ver, se lo voy a explicar de esta manera, señora, no es una elección justa y democrática si es que solo es válida en tanto que se elijan a los que usted quiere que se elijan. Ese es un problema muy grande, ese es un problema que le está generando hambre a la gente en Venezuela. Insisto, no hay en el derecho internacional el derecho, valga la redundancia, ¿ya?, que una nación imponga sanciones a la otra porque considera que no está haciendo lo correcto. Porque finalmente se trata de la autodeterminación, de la libre autodeterminación de los pueblos, señora Chung, ¿sí? Ahora, la señora ha hecho en realidad varias afirmaciones y la segunda de ellas habla de: vamos a levantar esas sanciones solo siempre y cuando ustedes, les dice al gobierno de Caracas, respeten los derechos humanos y la libre prensa, el derecho de la libre expresión. A ver, según tengo entendido, corríjanme hermanos venezolanos, corríjanme ciudadanos de Venezuela, que a lo mejor incluso están en desacuerdo con la línea editorial de este canal, pero corríjanme si estoy en lo correcto. La mayor cantidad de medios de comunicación en Venezuela están en poder de empresas privadas, ¿o me equivoco? ¿No es el Grupo Cisneros el que tiene la mayor capacidad de cobertura de información? Pues no hay un respeto ahí a la libertad de prensa. Ahora, lo que entiendo, la señora Chung quiere es que Juanito Guaidó le hinque el diente a Telesur, ¿no?, y que desde esa plataforma complemente y termine su narrativa. Hay un tema sobre y va en complemento en esto, porque fue la misma Chung quien dijo derechos humanos y libre prensa, ¿sí? Hay un tema sobre el que a mí sí me parece que el gobierno de Caracas tiene que esclarecer. Sí o no han habido vulneraciones o violaciones directas a los derechos humanos de los ciudadanos de Venezuela. ¿Ya? Si es que así hubiera pasado, creo que las autoridades de su país y el pueblo de su país tienen que imponer el derecho de la justicia y las leyes en el orden penal para castigar a quien fuera. Si es que fue un ministro, fue el mismo presidente, si fue el canciller, quien fuera, que ordenó o encubrió estas, sí hay grandes responsabilidades y nadie va a defenderlas. Lo que a mí no me parece es que quiera verse esto con el ojo del pirata, o sea, con un ojo tapado, ¿no? No se están dando cuenta de lo que está pasando cruzando la frontera nada más en Colombia. Yo le digo una cosa, señora Chung, si solo el 10% de las cosas que están pasando en Colombia, que están totalmente documentadas, hubiesen pasado en el territorio venezolano, ustedes ya hubiesen grabado una película en Hollywood con esa narrativa, ¿o me equivoco, señora Chung? Discúlpeme que sea duro y tan irónico, pero es que ante las pruebas no me queda
otra salida que esto. Usted habla de libre expresión. Libre expresión, pues claro, como para ejercerla. Libre expresión que implica, pregunto yo, narrativas falsas como las llevadas por CNN, desmentidas por el mismo Washington Post, porque a lo mejor la señora Chung no sabe, pero hubo un día, ¿sí?, en que en Colombia se hizo un concierto al que le llamaron humanitario, que de humanitario no tenía nada en realidad, ¿no? Y que intentaron utilizar el concepto para vulnerar la frontera de Venezuela. Ok, ¿sí? Intentaron hacerlo, ¿sí? Intentaron introducir camiones supuestamente cargados de alimentos y las hordas del uribismo, ¿ya?, se hicieron cargo de incinerarlas. ¿Ya? A pocos metros se encontraba el señor Fernando del Rincón de la televisora CNN y mintió, él y otros como NTN24, ¿ya?, y mintieron y dijeron que habían sido desde el lado de la frontera de Venezuela. Al final, cuando todos vimos los videos y era evidente que no se podía ocultar la verdad, tuvo que salir el Washington Post a decir, lo sentimos, sí, con nuestra mayor cara de vergüenza tenemos que aceptar que los videos son reales. La mano que quemó eso vino del otro lado. ¿Esa es la libertad de prensa que usted busca, señora Chung? Bueno, creo que tenemos interpretaciones diferentes sobre el tema. Pero de hecho no fue lo único que pidió la señora Chung para levantarle el bloqueo económico a Venezuela, porque también pidió liberar a los 323 presos políticos. Estoy leyendo literalmente literal lo que dijo la señora, lo que escribió, perdón, ¿no? Dijo, liberar a todos los 232 presos políticos que hay en Venezuela. Creo que ahí hay un problema puede ser de pronunciación, señora Chung. En su inglés y en mi español a lo mejor las cosas no se entienden de la misma manera. Una cosa es preso político y otra cosa es político preso. Ahí hay dos diferencias muy grandes, ¿ya? Un preso político es alguien que tiene una idea, un concepto, ¿ya?, y que por sus ideas termina en el bote producto precisamente de las mismas. Ejemplos muchos. Por ejemplo, Nelson Mandela, un hombre que luchó desde una posición crítica en la defensa de los africanos y de la raza africana en Sudáfrica contra el apartheid. Le cuento, porque a lo mejor usted no lo sabe, señora Chung, el gobierno de su país en aquel entonces, a cargo de un republicano, el señor Ronald Reagan, condenaba duramente al señor Nelson Mandela, a quien incluso le calificaba como terrorista, ¿sí? Él era un preso político. Un preso político, ¿ya? Un político preso es al revés, ¿ya? Es, por ejemplo, cuando hay un ejecutivo de una corporación tipo PDVSA, ¿ya?, y que usando los poderes que se le han dado para administrar una corporación de este tipo, utilice el poder para favorecer a sus compinches que trabajan en corporaciones petroleras en contra de los intereses de PDVSA, ¿ya? Entonces, cuando este sujeto es puesto en descubierto por las autoridades de su país, pues lo agarraron del cuello y lo metieron a una prisión. ¿Por qué? Porque cometió un delito. No es porque tuviera ideas políticas, no es porque quisiera llevar a cabo una revolución o una reforma o lo que fuera. No, es un político preso, ¿ya? Un político al que le descubrieron un delito. ¿Ya? Y esto está plenamente, y usted lo sabe mejor que yo, no sé si usted lo sabe, pero en todo caso se lo cuento para que entienda mejor el concepto, ¿ya? Y lo mandaron al bote, pues, precisamente por haber utilizado el poder que se le dio para administrar esta corporación en beneficio de petroleras, en beneficio de aquellos que quieren saquear los recursos naturales de Venezuela. A lo mejor usted no entiende eso, ¿no? Entre preso político y político preso,
En el inglés a lo mejor usted lo entiende de manera diferente. Pero yo no creo que en su país se liberen a personas que han cometido actos deshonestos, que violan la ley, por muy políticos que sean. E incluso su país, déjeme decirle, señora Chun, lleva una conducta por demás, ¿qué término usar? Difícil, diría yo, refiriéndome al señor Julian Assange, que ahora mismo está en una mazmorra neoliberal en el Reino Unido y cuyo único delito fue contarle al planeta entero lo que hicieron las potencias occidentales en Irak. Digo, no sé si haya mucha autoridad moral ahí, derechos humanos, libertad de expresión. Entonces yo miro a Julian Assange y digo, no sé, señora Chun, me parece que a lo mejor no se enteró de este caso, pero igual se lo cuento para que usted lo sepa y para que usted tenga un pleno conocimiento del asunto. Ese fue el tercer pedido que usted le hizo. No fue el pedido, fue la condición, la exigencia imperial que usted hizo al canciller Arreaza para que él mismo obedeciera y de esa manera ustedes consideraran, evaluaran la posibilidad de retirar las sanciones. Pero no fuera la única. Dejen de perseguir a la oposición, fue la expresión de la señora Chun, escrita en el Twitter, en referencia a si hacen esto nosotros. Ahora, ¿qué es lo que debemos entender por perseguir a la oposición? Porque como que es un término muy genérico, ¿no? Muy general. No dejarlos actuar, ya, eso es malo. Y en eso yo estoy absolutamente de acuerdo. Un gobernante no puede ejercer el poder que se le ha entregado para no permitir que otros se expresen, ni que lleven a cabo sus legítimos derechos políticos y democráticos, ¿ya? Eso es malo. Ahora, si es que el gobierno de Venezuela está vulnerando estos derechos, tendría que saber que tarde o temprano tendrá que responder por los mismos, ¿ya? Por los mismos ante un tribunal en su propio país. Yo no estoy aquí para defender a Maduro, por si acaso, que quede absolutamente claro. Si es que el señor Maduro, el canciller Arreaza, el señor Vladimir Padrino y otros están vulnerando los derechos políticos de sus conciudadanos, deben pensarlo varias veces porque eso es un delito, ¿ya? Y si es que eso hubiera pasado, tienen que ser las autoridades de su propia nación y el propio pueblo de Venezuela que lleven a cabo esos procesos. Lo que a mí me preocupa, señora Chun, es que usted hable de, que se ejerzan los derechos políticos en libertad, pero no dijeron absolutamente nada de lo que pasó en Bolivia desde noviembre del 2019. Por el contrario, ustedes fueron quienes le dieron fuerza y fuelle a la última dictadura boliviana. Le dieron suficiente carril de despegue a la dictadura de la señora Áñez. No levantaron una sola ceja, señora Chun, cuando sucedieron los tristes eventos de Sencata y Sacaba. No hicieron nada, no dijeron nada. Y cuando los ciudadanos, hombres y mujeres de Bolivia, querían ejercer sus derechos políticos y eran perseguidos por un impresentable como Arturo Murillo o como la señora Roxana Lizárraga, también ministra, y otros bandidos filibusteros neoliberales, ustedes aplaudieron y aplaudieron y le dijeron bien, bien, bien. No sé cómo puede usted pedir una condición de ese tipo, ¿sí? A mí me gustaría, si es que se tienen pruebas contundentes contra el gobierno del presidente Maduro por vulneración de derechos políticos en ese país, que se les presente, que se presenten, pero lejos del apasionamiento, del discurso barato de imponer a un pseudo mandatario como es el señor Juanito Guaidó.
A ver, yo no entiendo, señora Chun, cómo se puede mínimamente decir respeto a las instituciones, a la institución política de la democracia, si es que ustedes imponen a un señor que no tiene ningún asadero, ninguna agarradera, era la expresión, ninguna agarradera de dónde poder designarle que fuera presidente. ¿Ya? Ustedes lo hicieron presidente interino durante el tiempo en el que tenía la encargatura de ser diputado y presidente de la Asamblea, pero ese tiempo ya se acabó. La Constitución de su país no se lo permite. Ya está totalmente fuera de juego. De hecho, incluso hasta los europeos han dicho, no, ya esto es intragable, ¿no? Nosotros no estamos para decir que este señor es el presidente de nada. Y usted quiere respeto político con la imposición de una figura como la del señor Juanito Guaidó. ¿Qué le puedo decir, señora? ¿Qué le puedo decir? Me parece que sus argumentos necesitan ser replanteados a fondo. Y la última condición que ha puesto la señora, respeto irrestricto a las actividades de las ONGs en Venezuela. Y entonces ya terminé de preocuparme del todo, porque las ONGs tristemente se han presentado como la Madre Teresita de Calcuta, pero en el fondo no son otra cosa que las puntas de lanza de los intereses de potencias extranjeras y de corporaciones, no solo en territorio venezolano, sino en todo el planeta. Y ha sido una estrategia que se ha utilizado tan antigua como las civilizaciones en el planeta, ¿ya? Cuando ya se crearon los primeros conceptos de civilización, siempre había alguien que quería algo del otro lado y entonces enviaba a alguien supuestamente como el buena onda, como el buena persona, pero con la finalidad de generar un escenario favorable a sus intereses. Esto es más viejo que la humanidad y yo he contado ya varias historias, como por ejemplo la de el príncipe Paris en la Grecia antigua, ¿no? El príncipe Paris, hijo del rey Priamo, que se fue a ver a su amigo el rubio Menelao y secuestró a la esposa, a Helena de Troya, y a partir de eso arrancó una bronca, una guerra que duró 10 años, que fue la guerra de Troya, que sirve como punto de partida para que el poeta Homero escribiera la Ilíada. ¿Ya? Tan antigua como la humanidad, una de miles. ¿Ya? Entonces, a ver, señora Chun, las ONGs tienen una agenda que en todo caso en el gobierno del presidente Maduro ha sido muy delimitadas. Cuéntame quién te financia y qué actividades llevas a cabo, que es bastante lo que ustedes mismos han hecho en su propio territorio, al señalar a periodistas de la cadena Russian Today como agentes de una potencia extranjera, que a mí me parece bien, ¿ya? Lo siento, si se molesta el señor Vladimir Putin, Vladimir, lo siento, pero a mí sí me parece bien. Me parece bien y el gobierno de los Estados Unidos tiene todo el derecho de decirle a los periodistas que trabajan para la cadena de Russian Today que sean identificados como agentes de una potencia extranjera, en tanto que no solo cumplan labores de periodismo, sino que lleven a cabo acciones dentro de la legalidad en defensa de su potencia, a la que les banca. ¿Ya? En Venezuela la cosa es similar, nada más que estos no solo llevan acciones legales, se hablan incluso de sabotajes contra infraestructura petrolera, infraestructura de producción energética. ¿Ya? Entonces, a ver, cuéntenos quién te banca y a qué te dedicas. Le comento, señora Julie Chun, que el presidente Evo ya tenía muy claro, Evo Morales ya tenía muy claro este escenario cuando vio qué tipos de prácticas llevaban una organización que usted seguramente conoce muy bien, que es la USAID, y cómo le daba dinero, mucho dinero, a ciertas ONGs cuya única actividad era desestabilizar el gobierno de Bolivia. Bueno, pero no voy a echarle la culpa simplemente esto a su país. ¿Ya? Esta ha sido una práctica antigua como la humanidad.
como la civilización, diría yo, ¿sí? Pero hay que transparentarla, ¿no? No la pongamos como, uy, las ONG son la Madrecita Teresa de Calcuta y no les dejan trabajar, ¿no? Yo he hecho ya varios programas sobre el tema. De alguna manera me deja cierta tranquilidad que las Naciones Unidas haya liberado ese cerco, no es que haya liberado, haya abierto una fisura por donde llevarle comida a 1,5 millones de niños en Venezuela que sufren sin ningún tipo de responsabilidad los arrebatos neoliberales, ¿sí? De Juanito Guaidó, ¿ya? Que a través de su bloqueo piensa derrocar el gobierno constitucional de Venezuela. Y ha servido esto para una profunda reflexión de las condiciones que se entiende exige la élite de la potencia del norte para desbloquear la economía venezolana. Mi nombre es Juan José del Castillo, el J. Gracias por haber estado en el canal El J, Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande. Si es que le gustan nuestros videos, suscríbase, active la campanita para que le lleguen las notificaciones y si es que quiere que le lleguen... si es que quiere ayudar a sostener económicamente este canal, puede hacerlo a través de nuestra cuenta en PayPal. El enlace en la descripción del video. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, hasta volver a encontrarnos.